A continuación, hará uso de la palabra el señor Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, doctor Federico Sturzenegger. Creo que el presidente se merece un aplauso mucho más fuerte. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tomarte este rato. Sabemos que trabajás 7 por 24. Les pido disculpas a los que los invitamos justo en el segundo tiempo del PSG Real Madrid. Eso no lo habíamos planificado, pero bueno. Así que de hecho, mirá, están todos acá, no faltó nadie. Así que nada, es un día muy lindo para todos nosotros, para este grupo. Javier, toda la gente que está acá es la gente que trabajó directamente en el ejercicio de las facultades delegadas. Hay gente acá, Javier, que por un mes se fue a dormir a las 3 de la mañana y nunca te había visto. Entonces, cuando le dije a Javier de hacer esta reunión, me dijo instantáneamente, hagámoslo, y bueno, creo que es una alegría para todos compartir este momento con vos. Voy a arrancar en el comienzo, y el comienzo es en la Ley Bases. La Ley Bases tiene esta delegación, y hay un par de personas ahí que fueron centrales en lograr estas delegaciones, así que las voy a mencionar. Esta gente la conoces toda, pero vale la pena centrarse en este punto. Por supuesto, el más importante, Guillermo Franco, ¿no? Que fue... Escuchen. Digo, les voy a decir una cuestión de orden. Somos 200 que vamos a mencionar, o sea que si vamos a aplaudir cada uno, vamos a ser muy cruel para el presidente. Así que, ¿quién más estuvo en ese grupo negociando las delegaciones en la Ley Base? Por supuesto, en segunda instancia, María Ibarzábal. José Rolandi, Cochi, ahí. Cochi Rolandi, Maxi Fariña y Joaquín Rotili. No sé si Joaquín está. ¿Llegó Joaquín? Ahí está Joaquín. Bueno, ese fue el grupo de 5 gladiadores, Javier, que te negociaron las delegaciones con las que hicimos todo este viaje, este Magical Mystery Tour que empezó con el INADI, con la disolución del INADI y terminó con la disolución de Vialidad, ¿okay? Con 101 postas en el medio. Después, una vez que estaba eso, hubo que ejecutar esto. Y hay 2 personas que fueron absolutamente pilares, que sin esas 2 personas esto no hubiera ocurrido, no hubiera pasado nada de lo que ocurrió. Y también las quiero mencionar. Una es María Ibarzábal, por supuesto, y el otro es Maxi Fariña. Así que, Maxi, levantá las manos. Incansable el trabajo de estas 2 personas. Y no solo eso, sino Javier, como hemos venido diciendo en los medios estos últimos días, fue una aplicación de las facultades delegadas muy diferente a las que había hecho uso el kirchnerismo, porque la verdad es que el kirchnerismo hizo lo que quiso y nosotros, por lo contrario, nos apegamos estrictamente al mandato de la Constitución y cómo la Constitución indica que son las facultades delegadas. Lo digo particularmente y lo enfatizo mucho porque se habla mucho sobre los estilos, tus estilos, sobre tu forma de expresarte, pero se habla mucho menos de tu apego a la Constitución y a las instituciones. Me parece que por eso es tan importante resaltarlo, ¿no? Y había 2 como cosas muy centrales, que era, digamos, el plazo limitado. Nosotros, nunca vos pretendiste tener facultades delegadas in eternum para gobernar con delegadas, como sí pretendía el kirchnerismo, sino que querías acelerar tu plan de reformas y además que el Congreso de una delegación para cosas muy específicas. Y te digo, María Ibarzábal no nos dejó, intentamos, pero no nos dejó desviarnos ni un centímetro, la pucha, che, pero bueno, ok, ahí está, bueno, está muy bien. Así que nada, me parece que eso es una cosa muy, muy destacable. La coreografía de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de los ministros o los responsables del área
vamos a mencionarte la gente que participó, para que las puedas ver, para que las puedas reconocer. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, desregulación, entonces, los de desregulación medio que se acerquen al frente, ¿ok? Después, cuando viene economía, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, los míos, claro, se desregulan los míos. Los míos corren acá como electrones locos, ¿ok? Bueno, escuchen, entonces decimos desregulación, los de regulación avanzan y después cuando decimos economía, los de regulación retroceden y se acercan un poquito más los de... ¿Ok? ¿Se entiende? Se corren. ¿Se entendió? Entonces, voy a arrancar yo como para decir, ¿ok? Igual tengo acá la lista, si algún ministro se quedó sin la lista, la tengo acá. Entonces, ¿se acercan los de desregulación o están atrás? ¿Están más o menos cerca los de regulación? Acérquense, por favor. Vamos que no tenemos todo el día, ¿ok? Bueno, arranco. No, y al resto, vamos a ir rápido, así que al resto les pido silencio, así Javier puede escuchar bien. Dale un poquito de silencio, listo, arrancamos. Agustina de Checo, ahí está, Agustina. Uy, no leo nada. ¿Cuánto necesitas? Oh, no, acá tengo. Terrible esto. Los años no vienen solos. Aldana Piloto, ¿está? ¿Dónde está? Ahí, levante la mano. Alejandro Cacase, bueno que lo conoces. Acá, Ale. ¿Qué es eso? Okay. Esperemos que esté en la... No tengo las luces de frente, no veo nada. ¿Viste? Ok. ¿Querés bajar? No. Okay. Bueno, Alejandro Cacase, Alejandro Tamer, Ale, también lo conoces. Ariel Semiarower, ok. Brenda Padilla Tanco, ahí está Brenda. Camila Cusnier, allá está Camila, allá atrás. Camila Riancho, no la veo a Camila, ¿dónde está? Acá está Camila Riancho. Cecilia Domínguez, Ceci, mano derecha de Maxi, así que también clave. Diana Becci, ¿está Diana? ¿Dónde está Diana? No, bueno, no la veo. Facundo Menem, ahí está Facundo. Héctor Huisi, ahí está, levanta bien. Ignacio Durán, acá está Nacho. Inés Donnerstag, listo, Inés. Iván Verdún, ¿dónde está Iván? Allá está, ¿lo ves? Listo, Iván Verdún. Jeremías Manzano, ahí está Jeremías, que recién se incorporó. Joaquín Rotili, que ya lo mencioné, está por allá. Julieta Pesela, ahí está Julieta. Laura Boero. Lisa Macri, ahí está, es Lisa y sus 33, ella es la que hace todos los organigramas, etcétera, así que cada uno de los expedientes pasaba por ella. Lola Geiderman, ahí está Lola. Lucía Rodríguez, allá atrás está. María Fernanda Palazzi, acá está María Fernanda, acá de este lado. Mariana García, acá Mariana. Martín Rossi, que lo vi por ahí, Martín. Bueno, por supuesto Maximiliano Fariña, que ya lo introduje. Miguel Máximo Martín, ¿dónde está? Recién graduado de abogado. Paula Gabrieli, Paula ahí. Santiago Vignas, ahí está Santiago. Santiago Franco, acá está Santiago Franco. Sebastián Eintos, ahí está se nos va en NYU a estudiar con Sargent. ¿Okay? Sofía Roberts, acá está Sofía. Theo von Kesselstadt, ese se va a Chicago a estudiar con Fernando Albert. Valentín Spialtini, ahí está acá Valentín, otro gladiador. Victoria Casal, Vicky, allá está Vicky, allá atrás. Y Janina Damón Pichat. ¿Dónde está? Bueno, ahora sí, hay un aplauso para los... Bueno, listo. ¿Qué ministro quiere seguir? José, vení, José, que Toto se tuvo que ir a un programa. José García Hamilton, que es el secretario legal y técnico. ¿Tenés la lista? Te la doy. Sí, pero no tengo anteojos. Bueno, los de economía entonces que se acerquen. Sí.
Vamos bien rápido para no molestarlo. Economía siempre es muy grande. Arranco, porque es muy larga la lista. Abel Chicone. Silencio, silencio el resto. Arrancamos con economía. Abel Chiconi. Adriana Freyer. Alejandro Speroni. Analía Sánchez Solesi. Antonella Barruta. Bartolomé Heredia. Chicos, levanten la mano. Sí. En serio, porque Sí. si no... Así yo no levanto y subo la vista. Candela Lavanino, Carlos Zampugnani, Carlos Huberman, que no está, Carolina Cuenca, César Duro, Claudia Balestrini, Damián Sanfilippo, Daniela Pichirilo, Daniela Ramos, Diego Chaer, Eugenia Barbieri, Ezequiel Coto, Federico Mencarini, Federico Beller, Gustavo Panera, Hernán Garzulo, Hernán Gómez, Ignacio Ferrari, Inés Liendo, Inés Monzó, Javier Cardini, Jorge Domper, José Paredes, Juan Cruz Aquino, Juanjo Imirizaldu, Juan Palavecino, Juan Pierrini, Luis Quintero, Luis Rajuán, Marcos Ayerra, creo que no, María Tetamanti. María estaba, ¿no? Sí. Mariana Mota, Mariana Rodríguez Melgarejo, Mariano Palacios, Mariano Plenkovic, Martín Fernández, Martín Macarone, Miguel Romero, Nicolás Fernández, Pablo Cortese, Patricio Kultz, Paula Pellegrini, Rodrigo Cavado, Sergio Iraeta, Sofía Churrupit, Tamara Escándar, Tomás White, Valentina Papes, Vanessa Darrigrán, Verónica Lencina y Victoria Vázquez. Bueno, un aplauso. Bueno, y José García Hamilton, secretario legal y técnico. ¿Quién sigue? ¿Patricia? ¿Dónde está Patricia? Bueno, presidente, le vamos a presentar a los equipos de seguridad que, entre varias cosas, se modernizaron las 5 leyes orgánicas de las 5 fuerzas. La secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con todo el equipo que escribió las leyes, que son Mirta Pérez, Julián Curi, que es subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Desiree Barzuk, Fernando Cusnier, Diego Fleitas, Gustavo Gabaza, Diego Goldman, que es el subsecretario de Legales, y Federico Tazara. Ellos fueron, y Parisi, que hizo todos los cambios de educación de todo el sistema. Larsen y Martín Siracusa, que no vinieron, que hicieron los cambios en economía, y la Secretaría de Seguridad con todo el equipo que armó la base de las 5 leyes. Luego, los que se pelearon y discutieron todos los días con nuestra Secretaria Legal y Técnica, no se pelearon, es el jefe de gabinete Carlos Manfroni con todo su equipo. El equipo de Carlos Manfroni está Valeria Cano, está Valeria Cano, Marianela Bono y Martín Bono. Son 2 bonos que no tienen nada que ver entre ellos, pero son pro bono. Es decir, así que, ¿me queda alguien? Y un negociador nato que tenemos en el equipo, Daniel Barberis. ¿Alguno más? Nos dijeron que vengamos 15, hubiéramos venido 30 o 60, pero acá nos pusieron límite. Pero bueno, logramos cambiar leyes que eran
todas de antes del 50. Y además cambiamos el ANMAC y le volvimos a poner RENAR. Y lo hicimos descentralizado. La gente del RENAR hoy no vino, pero porque teníamos límites. Así que gracias, Fede, con tu equipo. Gracias, presidente, por permitirnos que conozca a la gente que trabajó. Gracias. Dale, Mary. Mary, vos. Maxi, ¿tiene el listado? Maxi, ¿tenés el listado de legal y técnica? No lo veo, Maxi. No, a mí no me lo mandaron. No me lo mandaron. No, a mí no me lo mandaron. Bueno, listo. Entonces Guillermo, vení vos. A ver, antes de nombrar a quienes trabajaron en el equipo de regulación, por ponerle un nombre, y de los decretos delegados, yo quiero destacar mucho la labor de Federico, porque la verdad que ponerse al hombro un equipo de tanta gente de distintos ministerios para que puedan trabajar en conjunto y que nos admita nuestras discusiones, los problemas que plantea cada ministerio, ponerse de acuerdo en una cantidad de normas tan diferentes. Por eso, para mí, el trabajo que han hecho Mari Barzábal, el que ha hecho Maxi Fariña y el que ha hecho Guille Roca, que no está acá hoy, creo, porque estaba con una gripe tremenda, si no levanta la mano que está en cama, yo creo que es muy, muy importante y muy relevante. Así que, Fede, te agradezco especialmente el trabajo que has realizado. Después, por supuesto que dentro de la jefatura de gabinete hay muchas dependencias, más de las que yo quisiera, pero no me desreguló tanto. Y mis dos vicejefes que están acá presentes, tanto Cochi Rolandi como Lisandro Catalán, han trabajado también con sus equipos para llevar esto adelante. Y después voy a nombrarlos a todos: Camila Bonino Nasi, Candela Nasi, Carlos Garaventa, Catalina Falapa, César Gasso, levante la mano, ¿no? Allá está César. Claudio Abruj, Daniel Scioli y Lorena Scioli, que también trabajó en esto. Darío Genua, allá está Darío. Diego Nelly, Fernando Brom, allá está Fernando. Guillermo Francos, gracias por incluirme en la lista. Gustavo Fernández, Marcelo Zamora, Mariano Cervellini, allá está atrás, Natalia Bendaño, Nicolás Germán, Nico Pagosh, no sé por dónde anda, está resfriado también. Está vendiendo inmuebles. Soledad Vallejos y Tania Yedro. Ya lo nombré Coche, al principio. Así que muchas gracias a todos. No se adelantaron porque son tímidos. Está bien, perfecto, me arreglo. Bueno, esto que organizó Javier y Federico es fantástico porque es un agradecimiento y un reconocimiento a mucha gente que hizo un enorme esfuerzo. Yo creo que no se podría haber llegado a esto si no es primero por Javier, que machaca y motiva, Federico, que sigue
y sigue. Y una enorme dedicación, sacrificio e idoneidad de un grupo enorme de gente. A nosotros, me hacía acordar hoy Federico, nos tocó un primer enorme desafío allá por el mes de mayo o abril, que fue el INADI, y que vos me decías que fue el primer gran organismo con 418 personas, por llamarlos de alguna manera, que estaban ahí, que se disolvió. Después me acordaba, Fede, junio, un fin de semana, Código Civil y Código Penal viendo los índices de las leyes y cosas sin sentido que había con vos, punteando, y que después te mandamos un memo. Y en el último tiempo, bueno, muchísima gente realmente trabajó a destajo. Siempre Sebastián, y destaco Florencia Sicabo, en el orden Juan Cruz Montero, Dayana, yo lo tenía por el nombre, ahora vamos Dayana Zavalo, Diego Palau, Federico Nicolás Gómez Beret, Florencia Jiménez, Giselle Pauletti, Guillermo Luis Maggi y Nicolás Olivieri. Como ejemplos, porque mucha gente trabajó con este equipo para llegar a esta fecha y vamos por más, no nos quedemos. Acá hay que seguir, seguir y seguir. Muchas gracias. La verdad que asumí como ministro en octubre, pero este señor, con él empecé a trabajar en diciembre del 2023. Lo ayudé y trabajábamos juntos en una parte de salud en el decreto 70 del 23. Desde ahí lo conocí, nos hicimos amigos. Hay cosas que estábamos en desacuerdo, cosas que no, pero siempre se puede hablar de frente con Federico. Así que fue un gran honor haberlo conocido y haber discutido con él un montón de cosas que algunas tenía razón él y otras tenía razón yo. Pero la verdad es que siempre llegamos a un acuerdo. ¿Quiénes están acá? Cecilia Lozano, levanta la mano, la viceministra de Salud. Al lado está Estela Maris Martínez, directora de Jurídicos. La pegué. Al lado está Patricio Girat, director de Legales. Al lado está María Florencia Colasini, directora de Legales de la Jefatura. Al lado está Maxi, que es alto, rubio, de ojos celestes, como pueden ver. Maxi realmente trabaja todo el día y toda la noche, no sé cómo hace, pero se la pasa trabajando. Bueno, y el último, Roberto Oliveri, jefe de Gabinete de Salud. Gracias a ustedes por todo lo que hicieron. Bueno, hay una persona que medio se nos escabulló, porque se nos decía, no, bueno, este sí, este no, y al final se fueron escabullendo a los organismos y no le pudimos tocar ninguno. Entonces, que es Sandra Petovelo. Entonces, tengo menos gente zafó, ¿viste? Nos iba surfeando, ¿viste? La ola. Entonces, con lo cual hay menos decretos delegados con ella, pero hay 3 personas acá, así que a ver si se acercan un poquito. Sí. Sí. A ver, te voy a presentar las 3 personas que participaron. Leo Masachesi, que es su jefe de gabinete. Ahí está Leo. Bueno, Julio Cordero, que lo conocés. Julio Cordero es la persona que ama a todo el mundo. Y Guillermo Comadira, que es su segundo. ¿Dónde está Guillermo? Que te vi por ahí. ¿Dónde estás, Guillermo? Ahí está Guillermo, ahí está, listo, perfecto. Bueno. Y terminamos, también tuvimos relativamente poco, porque hay ciertas áreas que no tenés delegados. Por ejemplo, Cancillería no tuvimos delegados, en Defensa también tuvimos pocos delegados, entonces creo que hay una sola persona que está, que es Augusto Guriciaga. Si te parece, Luis, la menciono yo, allá atrás, que nos ayudó con algunos de los decretos delegados. Así que bueno, muchas gracias. Luis, si te parece, lo menciono yo. Y bueno, colorín colorado,
por ahí, Javier, nos puedes decir algo vos para cerrar. Gracias. Mary, perdón. ¿La conseguiste? Perdón, acá tengo el listado. Aprovecho así también para agradecerle a Fede, que como le dije ayer anoche que hablábamos para darle fin a este ciclo, gracias porque nos hiciste a todos repensar el derecho, ir un poco al límite, pero está bien, es la tarea. A nosotros poner un poco de límite, pero siempre corriendo el límite adentro de los límites, así que, no, de verdad, gracias. Y bueno, paso a nombrar al equipo de la Legal, que también les digo gracias a ellos, y como decía Patricia, este es el equipo que nombro ahora, algunos están, otros no, que son en representación de un equipo que la verdad que trabajó a destajo, así que de corazón agradecida. Bueno, Paula Tadei, Ignacio Larriba, Sofía Roldán, Julia Herrera, Victoria Bota, Belén Dinardo, Mateo Trocero, Martín González, Paloma Naranjo Sosa, los estoy viendo ahí. Ignacio Arizu, José Lago, Juan José Zumblan, Tomás Migliore, Marcela Gijena, Franco Simón, Paula Covelo, Atenas Caramuto, Fernando Cintas, María Sansot, Francisco Bestani, Manuel Rabufetti, Héctor Pérez, Rubén Cachaldora, muy merecido. María Luisa Zambela, Cecilia Brenán, Fernanda Feliu, Flavia Di Batista, Paz Miguel Martínez, Diego Moreno, Roxana Colomer, Carlos Martós, Silvia Fernández, Beatriz Labate, Marilina Spiza, Federico Arós, Diego Martínez, Beatriz Chaparro, María Azul Menzi, Néstor Sotelo y Florencia Troca. Felicitaciones a todos. Y gracias a todos. Hola a todos. Si no, no soy yo. Bueno, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. El trabajo que han hecho es verdaderamente inmenso. Es tan grande que incluso hoy no llegamos a dimensionar los efectos que va a tener en el mediano y en el largo plazo. Y quiero pedir un aplauso especial para el capitán de navío que hizo todo esto posible, el coloso Federico Sturzenegger. Muchas gracias, Fede. Es una casualidad histórica extraordinaria que el vencimiento de las facultades delegadas coincidiera con una fecha tan significativa para nuestro país. Hace 209 años, a través de la Declaración de la Independencia, nos liberamos de un sistema político y económico liberticida, que restringía libertades políticas y económicas de muchos para el beneficio de unos pocos. Hoy estamos viviendo una experiencia similar. Hace 2 años decidimos como nación ponerle un freno al afán o afano infinito de una casta política descontrolada que favorecía a sus socios y clientes a costa de todo el resto del país. Decidimos decirle basta a la tiranía del Estado y de la casta. Pero los procesos de independencia nunca son fáciles. La independencia siempre implica alguna suerte de combate contra quienes antes no tenían subyugados, una rebelión contra el statu quo. Como verán, la padecemos bastante. Créanme que a Kennedy no lo maté. No había nacido todavía. La guerra y la independencia fue costosa para nuestra joven nación. Puso a toda la dirigencia de aquel momento frente a la pregunta de si no convenía simplemente volver a subordinarse a la metrópoli. Siempre están los que prefieren una esclavitud miserable pero previsible, antes que ser el arquitecto del propio destino, que conlleva varios riesgos. Voy a desviarme un poco del discurso
para que tengan una idea y un orden de magnitudes de lo que significa abrazar las ideas de la libertad, para que tengan conciencia de lo enorme de lo que están haciendo. Cuando ustedes estudian el libro de Shemot, en la Torá, digamos que vendría a ser el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo interesante es que cuando el faraón le habilita a Moshe que puede irse, acá hay algo muy interesante, porque después de más de 400 años de yugo opresor, de esclavitud, y que todo el mundo se quejaba, digamos, de la situación de la esclavitud. Pero es interesante porque cuando ustedes van y leen la Torá, una de las cosas que dice es 1 de cada 5 salieron. Es decir, solamente el 20% decidió abrazar las ideas de la libertad y emprenderse en la tarea de caminar por el desierto. Esto no es menor, porque muestra el tamaño del desafío que uno enfrenta. Digamos, mucha gente prefirió el pescado gratis. De hecho, digamos, cuando uno hace Shabbat, digamos, una de las cosas que van a tener es que cuando se entrega la jalá, no se le da en la mano, porque justamente eso recuerda, ¿qué cosa? Recuerda a que era el pescado regalado, digamos, pero no era gratis. De ahí la frase de Milton Friedman: no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Justamente, está inspirado en eso. El costo de eso era la libertad. Por eso, digamos, a ustedes le dejan la jalá, o la costumbre sefaradí, se la tiran. A mí me divierte más la costumbre sefaradí, aviso. Pero en ese contexto, lo que quiero que quede claro es de la tarea enorme que estamos llevando a cabo. Es decir, después de 100 años de que nos estuvieron contaminando la cabeza con el virus colectivista, a la gente le cuesta abrazar las ideas de la libertad. Y a veces no lo hacen por maldad, sino porque lo hacen es por miedo. Y entonces hay otros que no lo hacen por conveniencia, digamos. Pero más allá, digamos, de los perversos, lo que hay que tener en claro es que es una tarea difícil, y por eso también es importante, por ejemplo, la tarea enorme que lleva a cabo Federico cada vez que va a la televisión y, digamos, y muestra las ventajas de ir abrazando hacia un mundo de más libertad, o sea, hacer de Argentina un país cada vez más libre. Que ustedes saben que mi objetivo es que Argentina sea el país más libre del mundo. Así es que, digamos, solamente dimos algunos pasos, o sea, todavía nos queda mucho por hacer. Pero quería dejarles en claro, digamos, lo importante de la tarea que están dando, de la pelea que están dando y de lo ingrata que puede ser esa tarea. Porque recuerden, solo 1 de cada 5 salieron de Egipto. Y volviendo a la lógica en la que estaba hablando pero incluso quienes que en un comienzo dudaban, entendieron con el tiempo que asumir la libertad era un proceso necesario. Sus frutos podían tardar en llegar, pero son los más valiosos que existen, por lo que los sacrificios presentes estaban plenamente justificados. Por algo nuestro gran prócer, el héroe San Martín, dijo siempre: seamos libres, que lo demás no importa nada. Con eso quería decir ni más ni menos que la libertad es la condición indiscutible de todo lo que es valioso en la vida, y por eso es en todo momento y lugar una cuestión innegociable.
Durante las últimas semanas nos acostumbramos a que se deformara la palabra patriotismo y se la usara para cualquier cosa. Se hizo de todo en nombre de la patria, desde mandar muchachos en pechera a controlar precios de góndola hasta ponerle de nombre país a un impuesto. Impuesto del cual nosotros ya hemos prescindido, es decir, lo hemos eliminado. Yo quiero proponer que para que un acto o medida sea patriótico tiene que cumplir con 2 criterios. Tiene que ser en pos del beneficio general, no en pos de un interés particular. Tiene que ser en pos de un beneficio futuro, sostenible en el tiempo. No puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Someter a un conjunto para beneficiar a unos pocos no es una gesta patriótica, como tampoco lo es sacrificar la calidad de vida de las generaciones futuras a costa de mejorar mediante alquimia monetaria las condiciones presentes. El equilibrio general intertemporal lo metemos por todos lados. Tenemos con Federico una obsesión ahí, cuasi patológica. Por eso, el modelo del Estado omnipresente que se inmiscuye en cada asunto de la vida de las personas es intrínsecamente antipatriótico. Y no hay mejor prueba que los resultados que ofreció una vez que se desplegó hasta sus últimas consecuencias. Un Estado que avasalla a un sector de sus ciudadanos para beneficiar a otro, compuesto de amigos y clientes. No es un Estado, sino una asociación ilícita. Y en eso han convertido a nuestra nación tras tantos años de psicopatía y prepotencia. Para nosotros, el Estado tiene que proteger al ciudadano de ser avallazado por terceros, porque sabemos que la fórmula para el beneficio general sostenido en el tiempo no es otra cosa más que la libertad para la asociación entre pares. Por eso, cada una de estas personas, cada uno de ustedes son los verdaderos patriotas. Muchas gracias por la tarea que están haciendo por la patria. Ustedes han obrado desinteresadamente en defensa de sus vecinos y la tierra que los vio nacer. Ustedes se jugaron su reputación, que es lo único que tenemos en el sector privado. Ustedes vinieron a sentarse en la silla eléctrica a la que los somete la política argentina con operaciones, calumnias, injurias constantes en todos los medios. Lo hicieron para que sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos puedan mirar hacia atrás agradecidos por el país que recibieron, tal como nosotros miramos hacia atrás y recordamos los hitos de todos los valientes que cargaron el destino de este país sobre sus hombros durante el siglo XIX. Pero es importante tener presente que nuestro trabajo no va a tener frutos inmediatos, sino, siendo personas acostumbradas a pensar en generaciones, lo tenemos muy claro. Ninguna tarea realmente valiosa tiene resultados instantáneos. Como dice aquel sabio refrán, el que planta árboles cuya sombra sabe que nunca disfrutará, al menos ha comenzado a entender el significado de la vida. Y cada uno de ustedes en estos 2 años ha plantado árboles como nunca antes lo hemos visto. Cambiaron las reglas de juego y el espíritu mismo del Estado argentino con todo aparato en contra. Acá también quiero hacer una cuestión adicional. Y eso en algunas entrevistas Federico lo ha planteado de manera brillante. Y es que le preguntan cómo es ser parte de este gobierno. Y dice, es que acá cambió la pregunta. O sea, antes era cómo hacíamos para que lo que había funcionara bien. Es decir, la quimera del Estado eficiente. He mencionado hasta el cansancio aquella frase de Milton Friedman que está en el libro que escribió con Rose Director, quien era su esposa, hermana de Aaron Director, a quien conoció en Chicago, pues se sentaron justo al lado. Y habla de las 4 formas de gastar. Dice, uno puede gastar su dinero o el de otros y lo puede gastar en uno o en otros. Entonces dice, ¿cuál es la mejor forma de gastar? Es el dinero de uno en uno mismo, porque uno sabe lo que quiere y uno sabe lo que le costó ganarlo. Otra forma de gastar es el dinero de uno en otros. Lo que hace en ese caso es minimizar el costo.
Alguien diría que es como cuando uno hace un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. Después la otra que es la más divertida de todas es gastar en uno el dinero de otros, o sea, y eso conduce al despilfarro. Aquellos que venimos de la vida corporativa hemos visto cómo cuando la billetera es otra gastan descomunalmente. Y entonces digo, ¿cuál es la peor forma de gastar? Y es gastar el dinero de otros en otros. Es lo más irresponsable que hay, porque no saben, digo, qué es verdaderamente en lo que lo quieren gastar, porque ustedes no conocen las preferencias del resto de los agentes. De hecho, si ese dinero lo tienen es porque justamente se lo sacaron a los agentes, así que dudo que lo fueran a hacer mejor que los propios agentes, porque aun cuando lo hicieran donde la gente quiere, también sería un problema porque están las filtraciones y demás tipo de cosas. Así que, y además, o sea, hay que operativizarlo, por lo tanto, o sea, siempre es ineficiente. Por lo tanto, la peor manera de gastar es el dinero de otros en otros. Y eso no es ni más ni menos que el Estado presente. Entonces, bajo esta premisa de que el Estado es una asociación criminal, digamos que es peor que la mafia, porque digamos, es el ladrón estacionario, ¿no? O sea, es peor que un delincuente común, porque básicamente el delincuente común, digo, saquen la cuenta de cuántas veces le robaron en el último año. El Estado, digamos, en este mismo momento le están robando. Así es que, en ese sentido, eso nos llevó a cambiar la pregunta. Es decir, ¿esto tiene que ser hecho por el Estado? Y ese es el motivo por el cual, digamos, uno empieza y le aplica la motosierra a todo. Es decir, y eso ha cambiado, digamos, la forma de encarar el trabajo, y creo que eso ha sido fundamental para llevar una reforma del tamaño que hemos hecho hasta ahora. Y, digamos, y lentamente, gracias a la motosierra, estamos convirtiendo la gran máquina de impedir en una máquina de permitir. Y esto también es un concepto que yo diría durante la campaña lo levanté permanentemente. Y era el tema de que lo que había en Argentina, digamos, era una idea del Estado donde todo estaba prohibido, salvo lo que permitía el político. Es decir, eso es una máquina de generar kioscos. O sea, eso es la proliferación de los kioscos, porque está todo prohibido y cada vez que ustedes quieren hacer algo necesitan un permiso. Y nosotros fuimos a otro concepto, y es que todo está permitido, salvo que esté prohibido. Y eso, digamos, da un cambio de enfoque fenomenal. Y, digamos, si en el fondo, digamos, son estas cosas que están detrás de todas estas reformas, es el espíritu de la reforma. O sea, tanto la pregunta, el cambio de la pregunta, como este concepto acerca de la libertad. En definitiva, hoy estamos pavimentando el rumbo hacia una Argentina en la cual la voluntad y la creatividad personal sean los protagonistas, y donde cada argentino pueda ser arquitecto de su propio destino, para así dejar atrás el corso a contramano en el que los únicos protagonistas eran los amigos del poder. Sin embargo, los adalides del antiguo modelo siguen intentando impedir nuestro avance, aferrados con uñas y dientes a sus kioscos. Por eso, ahora nos enfrentamos al gigantesco desafío de hacer cumplir y volver efectivas en la realidad las nuevas libertades que hemos plasmado en la letra de la ley. Porque hoy hay algo que tenemos en claro: todavía existen en todos lados resabios de la casta que quieren operar como si los cambios no se hubieran hecho. Quieren pretender que la voluntad del pueblo argentino no pidió a gritos un cambio que nosotros llevamos a la práctica, porque saben que su subsistencia y su poder dependen de ello. Digo, lo estarán viendo en lo que está ocurriendo en estos días, y que les aviso
que de acá a octubre la máquina de impedir se va a poner todavía muchísimo más pesada, muchísimo más violenta, pero no van a poder con nosotros, no van a poder. En muchos casos, para esto engañan a la ciudadanía haciéndoles creer que todo sigue como antes, mientras que en otros directamente amenazan al mejor estilo capo mafia a la gente diciendo que en breve van a deshacer todo lo logrado. De hecho, después de que Federico publicó el listado de las cosas que se habían hecho con las facultades delegadas, una mierda humana, dijo: esta es la guía de lo que tenemos que hacer y empezar a romper cuando volvamos. Lo que no sabe es que no van a volver más. Los funcionarios que usan las regulaciones como excusas para demandar coimas saben lo que están haciendo. Como ladrones de poca monta, se escudan en el Estado para aterrorizar a la población y amenazarla con futuras represalias. Para frenar esto es necesario el trabajo en el frente político, que dota a estas reformas de solidez institucional. Pero también es necesario el enforcement, hacer cumplir las reformas en la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Igual soy optimista, porque hay una frase que dice que una vez que alguien abrió los ojos, nunca más va a poder volver atrás. Digo, ese despertar yo lo sentí el día que leí a Rothbard, el día que leí a Murray Newton Rothbard, y empecé a abrazar las ideas de la libertad y no pude retroceder más. Así es que también soy muy optimista, es decir, en la medida que la gente vaya internalizando lo que es abrazar las ideas de la libertad, cada vez tienen menos, pero menos chances estos fascinerosos de poder sostenerse. Pero bueno, se defienden, son el statu quo y habrá que seguir peleando. Ustedes fueron los autores de la reforma más ambiciosa de la historia argentina, mucho más grande que la impulsada por el propio Carlos Menem durante su presidencia. Ahora viene quizás la parte más importante y compleja de todas: defenderlas mientras que seguimos ampliándolas. Porque el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Ahora es nuestro turno de asumir el rol de custodio de estas nuevas leyes que estamos forjando y seguir yendo al hueso con aumentar el nivel de libertad en la Argentina. Por eso quiero agradecerles a todos por este año y medio de dedicación y compromiso, y exhortarlos a no dar nada por sentado, o sea, no den nada por sentado. Tenemos que salir y comernos la cancha todos los días. Nosotros salimos a ganar de local y de visitante. Nosotros no reconocemos ninguna cancha. En todas las canchas salimos a ganar. Ellos, así como en algún momento pretendieron instaurar una revolución que nadie les pidió, hoy quieren atornillarse a una silla de la que fueron expulsados mediante el voto. No se van a retirar solos, no van a hacer caso alguno a la voluntad popular. Por eso recae en ustedes, en nosotros y en todos los argentinos defender cada centímetro ganado ante la casta depredadora. Y de vuelta, seguir empujando y seguir acorralándolos hasta que seamos totalmente libres. Sabemos que la marea está cambiando. De la larga marcha de la izquierda sobre nuestra sociedad y sus instituciones, pasamos al crecimiento gradual pero contundente de las ideas de la libertad. El daño causado es catastrófico y la tarea por delante es titánica, pero ya hemos comenzado. En este sentido también quiero mencionar una tarea. Siempre digo que el gobierno tiene tres frentes de ataque, o sea, tres vías de trabajo. Una es la gestión, la otra es la política, que hoy acá vamos a dar otra masterclass, ¿no? No quiero decir un chiste grosero porque va a quedar muy mal. Pero, y la otra es la batalla cultural. Y no solo que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, y eso ya es claro, es contundente,
El mejor gobierno de la historia hasta hoy había sido el primer gobierno de Menem. Y básicamente eran dos elementos el gobierno de Menem, por decirlo de alguna manera, que era un plan de estabilización exitoso, que fue la convertibilidad, y un conjunto de reformas estructurales. En materia de plan de estabilización, o sea, nosotros logramos estabilizar la economía mucho más rápido que durante la convertibilidad, pero lo hicimos sin que estallara la hiperinflación previamente, es decir, la convertibilidad venía de 2 hiperinflaciones. Lo hicimos sin expropiaciones, sin un plan Bonex. Es decir, cuando nosotros llegamos todos hablaban que íbamos a hacer un plan Bonex y no lo hicimos. Lo hicimos también sin defoltear. Esto no es un tema menor porque entre lo que teníamos de pasivos remunerados a un día en el Banco Central y lo que teníamos de vencimiento de deuda en pesos era el equivalente a 13 bases monetarias. O sea que imagínense lo que hubiera sido multiplicar por 14 la cantidad de dinero en cuestión de meses. No solo eso, sino que también esto lo hicimos sin fijar el tipo de cambio, porque eso, digamos, facilitaba las cosas. También lo hicimos sin controles de precios y no solo eso, sino que además en el medio recompusimos tarifas. Muchos planes de estabilización primero recomponían tarifa y después lo lanzaban. Por lo tanto, y la inflación que corría cerca del 1,5 diario, digamos, si tomamos la inflación mayorista, que era del 54% y que anualizado hubiera dado 17.000, lo cual cuando uno mira toda la potencialidad para crear dinero y además el hecho del sobrante monetario, eso explica el número con bastante facilidad. El último mes en mayorista tuvimos una deflación del 0,3%. Hablo siempre de mayorista porque es la que está menos contaminada. Y mientras que decían que íbamos a generar que no podíamos hacer un ajuste del tamaño que hicimos, y terminamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI, en estos días se está terminando de limpiar por completo la hoja de balance del Banco Central. No solo eso, sino que además cuando postulábamos este ajuste todos decían que era imposible. Y nosotros hicimos en un mes lo que no se hizo en 123 años de historia, que fue alcanzar el equilibrio en la línea financiera. Y después nos dijeron que íbamos a generar una gran depresión y el PBI entre puntas terminó subiendo 6%. Hoy Argentina en el primer trimestre creció 5,7, en el segundo lo está haciendo al 7,8. Hemos alcanzado el pico histórico en actividad, el pico histórico en consumo y hoy tenemos un PBI per cápita en dólares más alto que el del 2004. Y como si todo esto fuera poco, sacamos 11 millones de personas de la pobreza. Es decir, los malditos liberales descorazonados, sucede que somos los que más hicimos por los más vulnerables. Obviamente que esto es gracias a Toto Caputo y a su enorme equipo de trabajo, al Banco Central que comanda Santiago Bausili, el guardián de las cuentas públicas, Huberman, o el trabajo enorme de Pablo Quirno, podría estar mencionando acá, o lo que es el gigante de José Luis Daza. La verdad que gente extraordinaria, o sea, extraordinarios, profesionales y aún mejor todavía seres humanos, como cada uno de los miembros del equipo. Si hay algo que caracteriza
a este gabinete que tengo el honor, orgullo de tener a cargo es que no solo son profesionales extraordinarios, sino que además son excelentes personas. Eso es un tema no menor. Entonces, eso, digamos, es una de las partes de la gestión. Obviamente, ni que hablar de lo que se hizo en seguridad, ¿no? Digamos, de pasar de 8.000 piquetes por año a 0. Vamos a hacer rock and roll nosotros dos veces. Yo quería venir así, no me dejaron. Pero los primeros días de octubre tenemos revancha. Váyanse preparándose para los primeros días de octubre. Presento mi nuevo libro y además vamos a hacer recital. Así que prepárense. Y obviamente, digamos, en cada una de las áreas, digamos, o lo que fue capital humano, digamos, terminando con los gerentes de la pobreza, digamos, las tareas enormes de Mariano Cuño y de Libarona y de Mario Lugones, que siempre me los olvido porque no porque de bruto ignorante que soy nada más. O la tarea de Luis Petri, digamos que hoy Argentina, después de años de abandono de las Fuerzas Armadas, somos la 23ª potencia mundial. O la enorme tarea en materia de Cancillería que está llevando a cabo Gerardo Huerta. Y vean lo que pasó hoy, ¿no? Digamos, con el caso de Brasil, los aranceles que le pusieron y cómo estamos nosotros avanzando en lo que tiene que ver en un acuerdo más amplio y con muchísimas mejores ventajas. Entonces, eso no es un punto menor y también quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial, que es al doctor Guillermo Francos, y por quien pido un aplauso. Fede, no te hice un reconocimiento explícito porque todo el discurso es un reconocimiento a vos, así que, digamos, y digo lo de Guillermo porque es muy interesante, porque les cuento que cuando empezamos, vieron que siempre se habla de halcones, palomas y demás. Entonces, más o menos el gabinete había algunas palomas, una partió, digamos, a traicionar, ya saben, pero no era la única palomita que había ahí. Bueno, otra palomita la eché. Después estaban los halcones y después había 2 talibanes. Se imaginarán quiénes eran. Bueno, lo interesante es que ahora le estamos haciendo muy difícil el trabajo a Guillermo porque estamos todos talibanizados. Con lo cual, digamos, Guillermo se convirtió en el hombre de plástico. Pero quiero señalar algo que es muy interesante porque cuando nosotros arrancamos, digamos, la estructura bajo la cual operaba el gabinete, digamos, que había construido Nicolás Posse, digamos, se había construido se había generado una suerte de embudo. Y eso hacía que un gobierno, digamos, con tantas ganas de hacer cosas, y entonces eso generaba una situación donde el gobierno no caminaba a la velocidad que queríamos.
Y luego del rol destacado que tuvo Guillermo en la ley bases, digamos, junto a Lisandro y junto a Cochi y todos los que participaron de ese proceso, los nombro a Lisandro y a Cochi porque estaban en las reuniones, o sea, básicamente. Digamos, pasó Guillermo a jefe de gabinete y se convirtió en un ministro coordinador. Y eso fue fabuloso porque básicamente le dio rienda libre a los ministros y además digamos, están los mecanismos de control, digamos, de etapas en caso de haber cosas que son conflictivas. Pero además hay una entrevista que le hacen a Federico que es muy divertida. Está un periodista y lo está picaneando, como, digamos, o sea, no, ¿cómo es trabajar con Milei? O sea, estaba esperando que hablara mal. Y Federico agarra y le empieza a contar, no, esto es buenísimo y esto es buenísimo. Entonces en un momento dice, no, pero no puede ser, algo malo tiene que haber. Sí, si te equivocaste, echa. Y en ese sentido ha habido un rol fenomenal en el estilo de conducción que tiene Guillermo. O sea que no solo además es una persona talentosa, un excelente ser humano, digamos, además tiene que lidiar con todos talibanizados ahora, con lo cual su tarea está muchísimo más compleja, pero bueno, ahí va, se lo ve feliz también. O sea, este es un gobierno donde los ministros son felices. Pero eso es lo que tiene que ver con la gestión. La otra parte tiene que ver con la política. En tiempo récord se logró armar un partido político. En cada una de las elecciones que estamos participando, si consideramos o aislamos el efecto de los partidos locales, la verdad es que en estricto rigor hemos ganado en todos. Pero es muy interesante porque de haber pasado en algunos lugares a no participar o a conseguir números muy magros, hoy en todas las elecciones estamos consiguiendo niveles del 30% y todavía no son las generales. Con lo cual, por más que la casta trate de dañar y todo, prepárense porque en octubre la libertad arrasa. Y en definitiva, lo que hoy también queremos celebrar es que hemos colocado los cimientos de la reconstrucción. Y aunque no lleguemos a ver la obra terminada, dejaremos esta tierra habiendo honrado la memoria de los padres de nuestra independencia, que también se sacrificaron por un futuro más próspero y más libre. Es decir, acá, ya pensando en la cuestión del largo plazo, también hay un tema que es muy importante, que es el tema de la batalla cultural. Y a mí me parece que hay que tener conciencia de lo importante que es la batalla cultural, porque ustedes pueden hacer todo bien como hizo Chile y no darla. Y el sistema se cayó. Cuando ustedes miraban los números de Chile, parecía imposible que el sistema se cayera. Crecía el 6%, la inflación estaba debajo del 2%, habían bajado la pobreza de manera impresionante, era el país con mayor movilidad social ascendente. Y sin embargo, de repente se cayó. Y se cayó porque básicamente lo que hicieron fue no dar la batalla cultural. Por otro lado, del otro lado, ¿qué tienen? Tienen a los colectivistas, tienen al socialismo del siglo XXI, que la verdad que gestionando son deplorables, literalmente son deplorables, el mejor ejemplo es Venezuela. Sin embargo,
digamos, ellos desde la batalla cultural, digamos, después de la caída del muro en el año 89, en el año 90 crearon el Foro de San Pablo y fueron profundamente exitosos. Llegaron al poder en Venezuela, primero con Chávez, después con Maduro, y miren el desastre que han causado. En un lugar donde sobraba el petróleo, hoy falta el petróleo. Pero no quedó solamente ahí. En Brasil lo tuvieron a Lula, lo tuvieron a Dilma Rousseff. En Paraguay tuvieron a Lugo, en Uruguay tuvieron a Tabaré Vázquez y a Pepe Mujica. Acá tuvimos 4 periodos de kirchnerismo. En Chile lo tuvieron a Lago, a Bachelet, ahora a Boric. En Perú a Castillo. En Ecuador a Rafael Correa. En Bolivia a Evo Morales. Y así, digamos, bueno, en México a López Obrador. Es decir, ellos sí fueron muy exitosos en la batalla cultural y lograron llenarle la cabeza de parásitos a la gente, este concepto que desarrolló Axel Kaiser de los parásitos mentales, que son esas ideas que pudren a la sociedad y que en el fondo las enferman y las hunden y las empobrecen. Y eso también es un desafío que les propongo. O sea, ustedes son los arquitectos de la reforma más grande de la historia argentina. La reforma es 25 veces, hoy es 25 veces más grande que la que hizo Menem. Nosotros somos el mejor gobierno de la historia. Y háganse cargo, somos el mejor gobierno de la historia y tenemos que salir a defender este logro a todos lados. Se tienen que animar a dar la batalla cultural, a defender este trabajo enorme que hemos hecho, que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Porque quizás solamente veamos de corto algunos resultados, que los estamos viendo, pero vaya que va a valer la pena cuando miremos para atrás. Así es que, nuevamente, mi eterno agradecimiento, porque muchos de ustedes son héroes que, digamos, no son conocidos, porque esa es la realidad. Y por eso es que yo les estoy tan agradecido, porque ustedes están haciendo, digamos, de que yo sea el mejor presidente de la historia argentina, pero no sería posible sin ustedes. Así es que, nuevamente, quiero darles las gracias eternamente, que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Perdón un minuto. Nos quedó una gente sin agradecer. ¿Esto me lo regalás? Sí, claro, obvio. Aquí se lo voy a regalar. Muchas gracias. Que fueron, de hecho, instrumentales en los primeros decretos de esta última ola. Yo quiero mencionar a Leo Cifeli, que no lo habíamos mencionado, y a Gastón Solá, que creo que les viene una buena batucada, y a Mara, del equipo de Karina Milei, junto con Juan Gali, que no sé si está por acá o no. Allá está Juan, así que bueno, gracias a todos. Listo, terminamos. Buenas noches. De esta manera damos por finalizado el presente encuentro. Muchas gracias a todos.